Entonces, nos vamos a la página 19 de nuestro programa. Hemos visto el sexto tema, Moisés y la alianza, ¿no? Y ya se han dado cuenta seguramente que no es que cada tema sea una catequesis, se han dado cuenta, ¿no? Algunas tenemos que desdoblar, luego lo unimos con la otra, porque se trata de ir avanzando, por eso un error que cometen muchas veces, ¿no? Es que desde que empiezan las catequesis ya mandan la carta al obispo. Monseñor, vamos a comenzar tal fecha y vamos a terminar tal fecha. ¿Y tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Es un problema muy serio este. ¿Por qué? Porque estás programando al Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo no se le programa. La espiritualidad cristiana vive de otra manera. Los cristianos aprendemos a ir detrás de Dios. ¿Cuándo será la confirmación? Cuando Dios diga. Cuando Dios diga. Recién cuando se va acercando, cuando ya está bastante próximo, ahí recién se avisa. ¿Por qué? Porque pasa eso. Pero una catequesis, a lo mejor te has programado, entonces ya dices, hoy día tengo que dar esto de todas maneras, sí, hoy día, porque ya está en el programa. Y si el Espíritu Santo te quiere suscitar otras cosas, ya lo has encasillado al Espíritu Santo en tu esquema. Por eso el Papa Juan Pablo II, en la Nuevo Milenio Neunte, decía, escrito en la Nuevo Milenio Neunte, dice, hay que recomenzar desde Cristo. Y recomenzar desde Cristo significa devolverle la primacía a la gracia, dejarnos llevar por la gracia de Dios. Dice el Papa, ahí mismo dice, y no es que no tengamos que organizarnos, no es que no tengamos, no, está bien, pero sin encasillar al Espíritu Santo en tus esquemas, porque el Espíritu Santo es mucho más grande y mucho más estupendo que nuestros esquemas, ¿ven? Entonces, una cosa es un pequeño ciclo de catequesis en la parroquia para lo que sea, que eso sí puede ser más fijo, y otra cosa es la preparación para los chicos de la confirmación, que además hay que ir al ritmo de los mismos chicos. No es que los chicos tienen que ir a tu ritmo, eres tú el que va al ritmo de los chicos, y en la medida en que se van los chicos convirtiendo, se van abriendo la gracia, y poquito a poquito, sin prisa. No hay que tener prisa, Fíjense, no hay que tener prisas. Los sacramentos no se preparan con prisa, no se preparan con prisa. Lo importante es que los hermanos se abran a la gracia, y les he dicho muchas veces, no es que aprendan cosas, es que se abran a la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de recibir el sacramento puedan tener su corazoncito abierto para que la gracia entre y el Espíritu Santo realmente los transforme. En el sacramento, cuando se celebra el sacramento de la confirmación, le pedimos al Señor, ¿no?, que se realice sobre los confirmandos un nuevo Pentecostés. Esto es la fuerza del sacramento de la confirmación. Todos sabemos qué pasó en Pentecostés. El Espíritu Santo desciende y transforma a los apóstoles, los transforma hasta tal punto que hasta antes de que el Espíritu Santo descendiera, los apóstoles estaban encerrados en el cenáculo, estaban encerrados. Y estaban encerrados por miedo a los judíos, por miedo que los maten. Vivían con temor a la muerte. Tenían miedo a la muerte. En el momento que desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, esto ya se los he contado el otro día, la vez pasada, ¿qué pasa? Dice los Hechos de los Apóstoles, desciende el Espíritu Santo sobre ellos y ellos salen a predicar, a anunciar el Evangelio. Ellos salen. ¿Y por qué salen? ¿Acaso qué había pasado? Pierden el miedo a la muerte en un instante. No es que alguien los convenció que no los iban a matar, no, ellos sabían que los iban a matar, pero no obstante eso salieron, y de hecho los mataron, los apóstoles los mataron, ¿no? Menos Juan, yo les he contado, Juan sobrevivió al martirio. Juan siguió viviendo porque sobrevivió al martirio, fue tan grande el prodigio que le perdonaron la vida, pero los demás apóstoles todos murieron.
Todos murieron mártires. O sea, sabían que los iban a matar. No sé por qué salen. Porque el Espíritu Santo, cuando desciende en ellos, rompe dentro de ellos la muerte, destruye la muerte. Por eso salen, porque ya la muerte no tiene poder sobre ellos. Eso es Pentecostés. Eso es Pentecostés. Es la experiencia de esta gente que la muerte no tiene poder sobre ellos, que su vida no se acaba con la muerte. Es la potencia del Espíritu Santo que testifica en sus corazones. Y eso es la confirmación. ¿Se dan cuenta? Eso le pedimos al Señor, que sea un nuevo Pentecostés. Pero para eso hace falta seguir todo un itinerario sin prisas. Sin prisas. No hay prisa para confirmar a los chicos. Métanse esto en la cabeza. No hay prisa. Ahora fíjense, el Papa Francisco, ¿no?, hace poco ha vuelto a decir una vez más respecto al sacramento de la confirmación, para que vean cómo la Iglesia va tomando conciencia. Y estas pautas nos vienen del Papa de la Santa Sede. ¿Qué ha hecho el Papa Francisco? Ha dicho: no podemos seguir llevando a la gente al matrimonio con 4 catequesis. Ha dicho así el Papa Francisco. Y les digo, ¿saben quién hace 4 catequesis? ¿Saben quién? Si saben alguien, me avisan. Porque aquí en Arequipa muchas veces se dan solamente 2. O 1. Para que vean cómo estamos. Y en muchas partes del mundo ni siquiera se dan 4. Y el Papa dice, no podemos seguir así. ¿Y qué ha dicho el Papa? Dice, tenemos que crear un catecumenado para el matrimonio. ¿Saben lo que es un catecumenado? Una prolongación, una preparación prolongada. Usa la palabra catecumenado de manera, digamos, analógica, porque el catecumenado no es para el matrimonio, es para el bautismo, ¿no? O para la iniciación cristiana. Pero es lo que quiere decir el Papa, es eso. O sea, no podemos seguir dando los sacramentos así porque así. Quedamos de otro lío en las parroquias, ¿no? Porque van a empezar a dar catequesis para el matrimonio, catequesis prolongadas. Y lo cual está muy bien, a mí me parece estupendo, ¿no? Pero se los cuento para que nos vayamos dándonos cuenta de esto. No podemos estar dando los sacramentos así porque así. Dice Jesús en el Evangelio, las perlas no se pueden tirar a los puercos. Y lo dice refiriéndose a esto. Las cosas de Dios, Jesús era un judío, y para los judíos, puercos son los paganos, los que no forman parte del pueblo de Israel, ¿no? Jesús con esto quiere decir eso, no podemos estar dando los tesoros, los sacramentos a los paganos, a los que no están convertidos, por dárselos. Es una cosa que a mí me desespera mucho cuando se angustian por confirmar a todo el mundo. Pues si no está preparado, ¿para qué lo vas a presentar a la confirmación? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te angustias? Le haces daño al candidato. Esto yo confío en ustedes, que estamos reuniéndonos ya todas estas semanas. Se pueden olvidar de todas las catequesis, pero de esto no se olviden. No se precipiten. Si no están preparados, no pasa nada, no se confirma. Que sigan viniendo. No quieren venir, no les interesa ser cristianos. Tienes que respetar su libertad. Irás detrás de ellos, tratarás de hablarles bonito, de explicarles, de anunciarles el querigma, decirles que es una cosa estupenda el cristianismo, pero si no quieren, al final hay que respetar su libertad. A la gente no se le mete a la iglesia a la fuerza, ¿no es cierto? Decía el Papa Benedicto XVI, y al Papa Francisco le gusta mucho citar esta frase: la iglesia no crece por proselitismo, por campañas de meter a la gente dentro, como los partidos políticos. No. La iglesia crece por atracción. Por atracción. Es preferible ser una comunidad pequeña, pero donde se dé el Espíritu Santo, donde los hermanos se amen de verdad. Donde los hermanos se amen de verdad, una comunidad pequeña que arroje signos de santidad, y eso es lo que va a atraer a la gente. Eso los atrae. Eso los atrae. ¿Quieres que tus hijos vengan a la iglesia? Conviértete. Si tú eres cristiano, tus hijos querrán ser como tú, porque un cristiano es una cosa estupenda ser cristiano. Te verán contento, te verán feliz, ¿me entiendes? Una cosa estupenda. Y tus hijos querrán ser como tú. Yo me apunto a eso. Creo que les conté hace tiempo, ¿no?, cómo crece la iglesia. Fíjense, de un puñado, que eran los apóstoles, poquísimos, gente débil, sencilla como nosotros, ¿no?
¿Cómo va creciendo la iglesia? Dice, la exclamación de los primeros siglos al ver a los cristianos, ¿sabes qué era? Mírenlos cómo se aman. Yo también quiero ser como ellos. Yo también quiero formar parte de ese grupo para que así también me puedan amar a mí. Eso es lo que atraía a la gente, impresionante. La gente se apuntaba a la iglesia movidos, atraídos por una comunidad que se amaba de verdad, una comunidad que arrojaba estos signos de la santidad, del amor. Eso atraía a la gente. Y fíjense qué tan atractivo era esta comunidad, qué tan atractiva era esta comunidad, fíjense, que la gente, para hacerse cristianos, ponía en riesgo su vida, porque si los chapaban, los mataban. Las persecuciones de los primeros siglos. Si los chapaban, como cristianos, los mataban, los entregaban a las fieras, o sabe Dios que hay otras cosas. Están las actas de los mártires, un libro muy bonito que se los recomiendo. Son documentos históricos que han llegado hasta nuestros días, donde se relatan cómo han muerto muchísimos mártires. Está el relato ahí, las crónicas de la época. Impresionante. Bueno, fíjense ustedes, eso es lo que atrae. Y entonces la gente viene convencida, por la fuerza del amor los atrae. Y la gente viene convencida y entonces se deja formar, se va abriendo a la gracia porque se fía, porque ve, hay un signo potente, porque donde está el amor, ahí está Dios. Donde se ve una comunidad de hermanos que se aman, eso hace visible a Dios. Se hace visible a Dios, es impresionante, se hace visible a Dios, y a la gente le atrae eso, ¿no? Por eso fíjense ustedes cómo tenemos que cambiar nuestro chip, ¿no es cierto? ¿Se han dado cuenta de esto? Tenemos que cambiar nuestro chip, no hay que angustiarnos, No se trata que seamos muchos en número. El cristianismo, decía Juan Pablo II, no se mide por las estadísticas, no, se mide por la santidad, y es mejor que seamos poquitos, porque seamos sal, a que seamos muchos y seamos arena. Es preferible ser menos, pero ser sal. Por eso a los chicos hay que quererles, y justamente porque les queremos no los podemos estafar. No les podemos decir, vas a recibir el Espíritu Santo cuando no va a recibir nada. No porque el Espíritu Santo no descienda, sino porque ellos no lo van a recibir. Ese es el problema. El Espíritu Santo va a descender y va a chocar aquí y va, ¿me entienden? Va a rebotar. Porque el corazón no está abierto. Entonces los engañamos, o sea, les hacemos daño. Y el día que nos muramos tendremos que rendir cuenta a Dios. Eso es lo más grave de todo, ¿no? Tendremos que rendir cuenta a Dios. ¿A cuántos jóvenes hemos estafado? ¿A cuántos jóvenes hemos mentido? ¿Cuánto daño hemos hecho? Por nuestras angustias, por nuestra falta de fe, de querer que todo el mundo se confirme sin estar preparados. Horrible, un daño tremendo. Tremendo. Por eso tenemos que ser pequeños, humildes, y ya verán cómo el Señor al final los traerá después, si no los trae ahora, en la medida en que seamos capaces de sacar un grupito de jóvenes que estén bien preparados y que se queden en la iglesia y que vayan creciendo en la fe y que lleguen a dar estos signos de la presencia de Dios en medio de una cosa estupenda. Muy bien, entonces decíamos, la última catequesis hemos visto, las últimas dos catequesis, hemos visto el Éxodo, ¿no es cierto? ¿No? La salida desde la esclavitud de Egipto, con Moisés. Hemos visto toda la historia de Moisés. Y les decía, ¿no? Y esto es muy importante, les decía que antes del Éxodo que vimos, ¿se acuerdan? Vimos a quién, a Abraham, y antes Adán y Eva, ¿se acuerdan, no? Entonces, y les dije, ¿por qué vamos a ver esto? Esto lo vamos a ver, y ahora vamos, si Dios quiere, entraremos a Josué, y si nos da tiempo a los jueces. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque esta historia, todo esto que hemos visto aquí, es tu historia. Y es mi historia. Esta es nuestra historia. Porque nosotros hemos sido injertados en la vid verdadera, dice San Pablo, que es el pueblo de Israel. Esta es nuestra historia. En Egipto estábamos nosotros. En Egipto estábamos nosotros. Por un lado, es muy importante porque es nuestra historia. Pero además, fíjense ustedes,
porque les decía, la principal finalidad es que los chicos puedan ir tomando conciencia, esto es lo más importante, de que Dios no está ahí arriba en el cielo, inactivo, pasivo, viendo cómo nosotros aquí en la tierra nos organizamos, no, sino que Dios es un Dios que actúa en la historia. Este es el tema. Esto es lo más importante, que los chicos se vayan dando cuenta, oye, cómo Dios elige a Abraham, cómo Dios mueve a Abraham, cómo Dios mueve a Moisés, cómo Dios actúa a favor de... Eso se llama historia de salvación, cómo Dios salva a su pueblo en la historia, actuando, haciendo prodigios en su favor, haciendo prodigios en su favor. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque si un chico llega a tomar conciencia de esto, entonces el siguiente paso, ¿cuál es? Que la mano de Yahvé, la mano de Dios, el brazo de Dios no se ha secado. Que la historia no se termina con Moisés, que la historia continúa como lo vamos a seguir viendo. Y que ese Dios que sacó a Jesucristo de entre los muertos, que lo resucitó, está dispuesto también a resucitarte a ti el día en que te mueras. Que ese Dios que llevó al pueblo de Israel por el desierto durante 40 años sin que le falte nada, ese mismo Dios está dispuesto a llevarte a ti a lo largo de tu vida sin que te falte nada. Porque Dios provee. Eso es lo que ha aprendido Israel en el desierto. Dios provee. Y así como proveyó Israel, te quiere proveer a ti. Por eso Jesús dirá en el Sermón de la Montaña, ¿por qué están siempre angustiados? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Con qué me voy a vestir? De esa cosa se preocupan los paganos, no los cristianos. Porque los cristianos saben que tienen un Padre que está vivo, que no está muerto, un Padre que provee. Y efectivamente, por eso dice Jesucristo, por eso les digo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás les será dado por añadidura. Esto es el cristiano. No vive agobiado por estas cosas temporales. Vive buscando el reino de Dios, hacer la voluntad de Dios, vivir en comunión con Dios. Esto es lo importante para el cristiano. Y lo demás viene solo, se da por añadidura. Es impresionante. Algunas veces, ¿qué pasa? Que nos agarra el miedo y en lugar de vivir de esta manera nos vamos a buscar las añadiduras. ¿Entienden, no? Nos vamos a buscar las añadiduras. Ya no buscamos el reino, buscamos las añadiduras. Diciendo, ya una vez tenga las añadiduras, encuentre trabajo, consiga mi título, no sé qué, volveré al reino, volveré a la iglesia. Me voy del reino porque necesito asegurarme el futuro. Después ya vendré, ¿me entienden? Y al final, claro, no vienes, porque el mundo te traga. El mundo te traga, es impresionante. Y termina sin reino y sin añadiduras, vacío, horrible, increíble. Increíble. Y estas cosas hay que ponerlas a prueba, hay que ponerlas en práctica para poder exponer. Muy bien. Entonces decíamos, en el último encuentro llegamos, vamos a ir a nuestra Biblia, ¿no es cierto? Hemos visto todo el Éxodo, ¿no? Y si se han dado cuenta, es muy interesante. Fíjense, vamos al Éxodo, el último párrafo del Éxodo, capítulo 40, versículo 38. Fíjense, dice así, en todas las marchas, o sea, todo el tiempo que estuvo Israel en el desierto, cuando la nube se elevaba de encima de la morada, los israelitas levantaban el campamento, ¿se acuerdan? Pero si la nube no se elevaba, ellos no levantaban el campamento. Esta nube es la presencia de Dios, es la presencia de Dios en medio de su pueblo. O sea, Dios ha guiado a Israel durante 40 años por el desierto. Durante 40 años por el desierto. Ya nos vamos a ir juntos al libro de Deuteronomio. ¿Saben dónde está?
¿Ah? Es muy interesante. El libro del Deuteronomio, por si acaso, es muy interesante porque el libro del Deuteronomio tiene toda la interpretación teológica de lo que Dios está haciendo con Israel. No es solamente hechos históricos, como es el Éxodo, sino la interpretación teológica. Entonces habíamos dicho, fíjense qué cosa tan bonita, habíamos dicho que Dios, ¿se acuerdan? Aquí está Egipto, ¿se acuerdan, no? Aquí está el mar, ¿no? Y la tierra prometida está aquí. De Egipto a la tierra prometida, nada, unos poquitos días, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esto, no es cierto? Pero ¿cuál fue el problema? Que cuando Moisés manda como espías, digamos así, ¿se acuerdan? Estos vienen asustados, ¿no? Y asustan al pueblo. Asustan al pueblo. No, esa tierra está poblada por gigantes, ¿se acuerdan, no? Por gigantes, como vayamos nos van a matar a todos. El pueblo se asusta. Entonces Dios, ¿qué hace? En lugar de llevarlos para allá, súper interesante, el pueblo, pese, fíjense ustedes, a que aquí en Egipto habían visto las 10 plagas, 10, no una, 10, y pese a que aquí habían visto el mar abierto, ¿quién te abre un mar? ¿Quién te abre un mar? ¿Quién es capaz de mandarte 10 plagas? De llenarte todas las cosechas de langostas, de matar a todos los primogénitos sin equivocarse ni uno. Ninguno se equivocó con el segundo, todos los primogénitos, impresionante. Pero pese a eso, ¿no? 10 plagas, el mar abierto, pese a eso el pueblo todavía no se fía de Dios. Ahí está el tema. El pueblo todavía no se fía de Dios. Y por eso Dios no los puede introducir en la tierra prometida. No puede. Por el bien del pueblo. Entonces, ¿qué hace Dios? Decíamos otro día, ¿se acuerdan? En lugar de llevarlos para allá, los trae para acá. Y como esto es un desierto, y en el desierto no se ve nada más que tierra, y quien los guiaba era Dios, entonces los tiene 40 años dando vueltas en círculo. Por fregarlos, no. Por fregarlos, no. Vamos a ver por qué. Vamos al Deuteronomio, capítulo 8. Estamos ya ante la tierra prometida. Ya han pasado los 40 años, fíjense, mírenme aquí, mírenme un ratito. Al final Dios los trae por acá. Aquí está el río Jordán, los trae por lo que se llama la Transjordania. Los trae por aquí los hace entrar, ¿ya? A la tierra prometida. Estamos ya prácticamente en el monte Nebo, ahí ya se ve la tierra prometida, dejamos atrás el desierto horroroso, y ahí se ve a lo lejos una tierra que emana leche y miel, una tierra riquísima, verde, con agua, preciosa, eso se ve a lo lejos. Y antes de entrar, fíjense ustedes, vamos a escuchar lo que le dice Dios al pueblo de Israel. Capítulo 8 del Deuteronomio. ¿Lo tienen todos? Ya, las traducciones pueden variar. La mejor es la que tengo yo, por si acaso. Porque, sí, no porque yo no la he hecho, sino que es la Biblia de Jerusalén. Fíjense, me van a ir siguiendo porque yo voy a ir saltando algunos detallitos, después lo pueden leer ustedes en su casa con más calma. Dice así, muy interesante, vamos a ir, mejor vamos a ir un poquito antes. Miren, vamos a ir un poquito antes, vamos a ir al capítulo 7. Dios ya está anunciando la entrada a la tierra prometida. Miren. Y dice así, le dice a Israel, a través de Moisés, le dice así, cuando Yahvé tu Dios, Moisés era un profeta, se hablaba en nombre de Dios, cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para tomarla en posesión, y haya arrojado delante de ti a naciones numerosas, que eran las naciones que ocupaban, la tierra prometida estaba ocupada, no estaba vacía, estaba ocupada por 7 naciones, que los dice aquí,
los hititas, los girgasitas, los amorreos, los cananeos, los pericitas, los givitas y los jebuseos, 7 naciones más numerosas y fuertes que tú, le anuncia Dios a Israel. Cuando Yahvé tu Dios te las entregue y las derrotes, las consagrarás al anatema, o sea, destruirás todo, eso es el anatema, destruirás todo, todo lo destruirás. No harás alianza con ellas, ni les tendrás compasión. Y dice así, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. Porque tu hijo se apartaría de mi seguimiento y serviría a otros dioses. ¿Me están siguiendo? Es súper interesante esto es fortísimo. Pues es una palabra de Dios para nosotros hoy día. A través de esto Dios nos está revelando quiénes somos nosotros. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Porque dice Pablo, y esto es palabra de Dios, que la iglesia es el Israel de Dios. La iglesia es el Israel de Dios. Entonces fíjense, vamos un poquito más abajo, versículo 6. ¿Saben seguir los versículos, no? Sí. ¿Por qué? Fíjense, dice así, porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios. Tú eres un pueblo consagrado. O sea, tú eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios. Él te ha elegido para que seas el pueblo de su propiedad personal entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Fíjense. Esto es la iglesia. Ese eres tú. Nosotros somos el único pueblo que Dios se ha adquirido como propiedad. Somos el único. Somos el único. Nosotros tenemos un dueño. Somos un pueblo distinto a todas las naciones. Esto nos tiene que entrar en la cabecita. No somos un grupo de religiosos ultraconservadores. No, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo. Él nos ha comprado con su sangre. Con su sangre nos ha comprado Jesucristo. Y fíjense, ¿por qué? Dice así, vamos al versículo 7, ¿no? Y dice, ¿por qué? No porque sean el más numeroso de todos los pueblos. Se ha prendado, se ha enamorado Yahvé de ustedes y los ha elegido. No porque sean el más numeroso, el más fuerte, el mejor, lo más bonito. No. Sino, dice, porque son el menos numeroso de todos los pueblos. O sea, no por nuestros méritos. Nosotros no somos el pueblo de Dios por nuestros méritos, porque seamos los más, sino porque dice, sino por el amor que les tiene Dios. Porque Dios nos ama. Impresionante, Dios te ama profundamente. Y además, porque Dios no falla, por guardar el juramento que hizo a sus padres. Es por eso, sigue diciendo Dios a través de Moisés, por eso que los ha sacado Yahvé con mano fuerte, y los ha librado de la casa de servidumbre, del poder del faraón, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso, porque Dios te ama, por eso te ha traído a la iglesia, por eso está dispuesto a hacer maravillas, por eso está dispuesto a romper en ti el pecado, la muerte, en hacerte santo, una cosa estupenda. No porque tú seas mejor que nadie, sino porque Dios te ama, realmente te ama, y te ha elegido a ti. Y sigue diciendo así, ¿no? Fíjense, vamos más abajo, y nos vamos al versículo 17. Ahora que ya estás por entrar, yo les pongo un poquito lo que dice antes, ahora que ya estás por entrar, ¿acaso digas en tu corazón, esas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo voy a poder desalojarlas? Pero no les temas, acuérdate lo que Yahvé, tu Dios hizo con el faraón y con todo Egipto, lo mismo hará Yahvé tu Dios con todos los pueblos a los que temes. Así que, escucha bien, no tiembles ante ellos, porque en medio de ti está Yahvé, tu Dios, grande y terrible. No tiembles, porque muchas veces también esto nos pasa a nosotros, ante las tentaciones, ante las dificultades, ante los combates que nos toca librar. Ahora estamos con el tema del currículo educativo, una cosa horrorosa, ¿no? Y son combates fortísimos, ¿no? Combates fortísimos. Y no estamos combatiendo contra niños de kindergarten, o sea, es el poder del Estado, el gobierno de turno, los medios de comunicación. O sea, son naciones fortísimas, mucho más fuertes. ¿Qué tenemos nosotros? Nada. ¿Qué tengo yo? Nada. Este pechito nada más. Nada.
¿Cómo puedes salir a combatir y a decir, han visto el otro día, ¿no? He dicho públicamente, el gobierno nos está mintiendo. El presidente nos está mintiendo, el ministro de Educación está mintiendo. Oye, mañana vienen y, ¿me entiendes? Te pasa cualquier cosa. ¿Por qué podemos salir? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos miedo? ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros. La historia no la maneja el gobierno de turno. La historia no la manejan las mafias, los abortistas. La historia la maneja, la lleva Dios. La lleva Dios, por eso podemos ir con tranquilidad. Por eso, fíjense el número 21. No tiembles ante ellos. Algunos tiemblan hasta ante los chicos de confirmación, ¿no? Tiemblas. Porque tienes miedo que te vayan a rechazar si les dices la verdad. Tienes miedo. Si les digo la verdad, lo que es ser cristiano, no sé qué, no sé cuántos, si les digo no sé qué, los mandamientos, uy, la próxima semana en lugar de 100 vienen 60. ¿Me entiendes? Y si les hablo que sean radicales y no sé qué, vienen 20. Y el párroco me echa. ¿No? Porque eres un fracasado como catequista. ¿Me entiendes? Eres un fracasado. Entonces, para no perder tu fama, tu popularidad, el poder de ser catequista, te vendes. Porque tienes miedo que los padres de familia se quejen de ti porque no les has permitido que sus hijos reciban la confirmación. Tienes miedo porque no te interesan los chicos. Te interesas tú, tu fama, tu prestigio, mantener tu, no sé qué, poder de ser catequista, no sé qué tontería, pero bueno, ¿me entiendes, no? Y otras veces ante los demonios, ante las tentaciones. Tenemos miedo ante las tentaciones. No tengas miedo, el Señor está contigo, no pasa nada, no te vas a morir. Fíjense qué bonito. Así que no tiembles ante ellos, no tiembles. Y luego sigue diciendo así, miren, ahora ya vamos al capítulo 8. Ya estamos por entrar a la tierra prometida. ¿Están preparados para entrar, no? ¿Todos chéveres? ¿Listos? Ya está. Y dice así, todos los mandamientos, ¿qué es lo que tienes que hacer? En lugar de tener miedo, eso es lo que está diciendo Dios al pueblo, en lugar de tener miedo, porque esa tierra está habitada por naciones grandes y fuertes y tú eres un pueblo pequeño y todos escuálidos. Imagínate después de 40 años en el desierto. ¿Me entiendes? Tanto hecho polvo, pues no, 40 años en el desierto, no me vengas, ¿no? No tienen armas, no tienen nada, ya van a ver, es muy bonito. Israel no conquista la tierra prometida, empieza la conquista, lo vamos a ver si Dios quiere hoy día, sin armas. Es impresionante. Y dice, no tengas miedo, tú no te preocupes de eso, porque yo estoy contigo. Acuérdate todo lo que he hecho por ti. Acuérdate. ¿De qué te tienes que preocupar? Es lo que dice Jesucristo en el Evangelio, es lo mismo de esto. Dice así, fíjense. Guarda más bien de practicar, capítulo 8, todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. Preocúpate de eso. Preocúpate de hacer la voluntad de Dios. Preocúpate de hacer su voluntad, de cumplir sus mandamientos. Esa es tu chamba. Lo otro es chamba de Dios, no es chamba tuya. ¿Quién te va a salvar? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a proveer? ¿Quién te va a fortalecer? ¿Quién va a sacar la cara por ti cuando te calumnien, te difamen? Dice Jesucristo, bienaventurados ustedes, dice Jesucristo en el Evangelio. Cuando los calumnien, cuando los difamen, cuando los persigan, cuando los lleven a los tribunales, cuando digan toda clase de cosas contra ustedes por mi causa, porque ustedes son fieles a mí, bienaventurados ustedes. Y no se preocupen, porque yo les pondré palabras en la boca cuando los lleven a los tribunales. No preparen dice Jesús, ni siquiera prepares tu defensa. Es el Evangelio, o sea, ni siquiera prepares cuando te denuncien calumniosamente por ser fiel a Dios, ni siquiera prepares tu defensa, vete al tribunal, que yo pondré palabras en tu boca y confundiré a todos tus enemigos. Impresionante, es lo que hace Pablo, ¿no? Es lo que hace San Pablo. Arma un lío, la primera es que lo iban a matar porque todavía no era su hora, y arma un lío tal, que al final se sale con la suya y vive un tiempito más para seguir evangelizando. Impresionante. Pues bien, entonces, ¿de qué nos tenemos que preocupar nosotros? No de esas cosas. Tenemos que preocuparnos solamente de esto. Cuida tú de guardar los mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Fíjense, miren, para que vivas, ¿estamos? ¿Me están siguiendo? ¿Qué dice tu versión? Para que vivan, se multipliquen
y lleguen a tomar posesión de la tierra que Yahvé prometió bajo juramento a tus padres. O sea, los mandamientos, escúchame bien, son fuente de vida. Guarda los mandamientos para que vivas, para que vivas. Los mandamientos son fuente de vida. Por eso hay un cantito en la misa que dice, tu palabra me da vida, ¿no? Y luego salimos en la misa y nos olvidamos de la palabra. Cada uno a buscar la vida como puede, ¿no? A recursearse. Para que vivas, 1, 2, para que te multipliques. Para Israel es muy importante multiplicarse, porque un pueblo, mientras más numeroso es, más fuerte es. Para que vivas, para que se multiplique. En este caso nuestro, una interpretación, digamos así, alegórica, espiritual. Para que te fortalezcas. Para que tu espíritu se fortalezca. Escuchen bien. Y para que lleguen a tomar la posesión de la tierra, etc. ¿Ya? Y ahora viene esto muy bonito, esto es precioso. Luego en su casa lo van a leer con calma y van a hacer la lección. Fíjense, miren lo que dice Dios. Acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho andar durante estos 40 años en el desierto. Y ahí dice Dios, ¿para qué llevó a Israel al desierto? ¿Qué dice tu Biblia? ¿Qué dice? A ver. ¿Para qué? Para humillarte. Escucha. Para probarte. Para conocer lo que había en tu corazón. Para eso llevó Dios a Israel al desierto. Para humillarlo, o sea, para hacerlo pequeño. Humillarlo no es para insultarlo, para maltratarlo, no. Para hacerlo humilde, para hacerlo pequeño. Un pueblo pequeño, pequeño. La palabra humildad viene de una raíz latina. Humus, que significa tierra, que es lo que te ha dicho el otro día el párroco a ponerte la ceniza. Acuérdate que eres tierra y que a la tierra volverás, que tú no eres Dios, tú no eres Dios. Eso es lo que dice Yahvé a Israel. Te he llevado al desierto para que sepas quién eres, para que sepas que tú no eres Dios, para humillarte, para hacerte humilde, para que sepas que tú eres de tierra, que tú no eres Dios. 1, 2, para probarte, para meterte a la prueba. Para meterte a la prueba. ¿Para qué? Para que salga a flote lo que hay en tu corazón. Porque lo que hay en nuestro corazón sale a flote cuando el Señor nos mete en la prueba. Cuando el Señor nos mete en la prueba. Ahora, yo pregunto, pero no me han dicho a mí en el catecismo que Dios es omnisciente, que Dios lo sabe todo. ¿Lo sabe todo o no lo sabe todo? ¿Sabe lo que hay en mi corazón o no? Entonces, ¿por qué me tiene que meter a la prueba? ¿Por qué? Se aceptan propuestas. ¿Ah? ¿Él necesita probarme para saber que soy un pobre hombre? ¿Un desastre? No. ¿Quién necesita saber que soy un desastre? Y yo, qué bien, qué inteligente mis catequistas, ¿visto? ¿Ah? Para eso. Y esta historia, les decía hermanos, esta historia no es una historia cerrada. Esta palabra se cumple en nosotros, en todos nosotros. Dios, de cuando en cuando, nos tendrá que llevar también a nosotros al desierto. También nos tendrá que llevar al desierto. ¿Para qué? Para hacernos pequeños. Para hacernos pequeños, para que salga lo que hay en nuestro corazón, para probarnos, para que nosotros mismos podamos reconocer quiénes somos, que no somos Dios, que no somos Dios. Fíjense, decíamos el otro día, ¿no? ¿Qué cosa es el desierto? El desierto es la precariedad donde no hay nada, donde o Dios aparece o te mueres. Eso es el desierto. O Dios aparece o te mueres de todas maneras, porque en el desierto no hay nada. O Dios te da de comer, o Dios te da de beber, o Dios te cubre del sol, o te mueres, no hay otra posibilidad. Y Dios, en este itinerario que es la fe, decíamos con Abraham, la fe es el fruto de un caminar, de un proceso, de una experiencia de vida. En ese proceso, Dios tendrá que llevarnos al desierto. Y de hecho nos lleva a la precariedad de que te quedas sin trabajo y tienes 4 hijos, a la precariedad de que te detectan una enfermedad,
Te lleva a la precariedad de que tu novia se ha marchado con tu mejor amigo. Te lleva a la precariedad. Esto es importante. Y cuando el Señor nos lleva a la precariedad, ¿qué hacemos nosotros? Señor, dame un trabajo. Señor, devuélveme a mi novia. Señor, o sea, sácame del desierto. Impresionante. Porque nos da miedo el desierto. Nos da miedo la precariedad. Es fortísimo esto. ¿No es cierto? Pero sigue diciendo Dios, te lleva al desierto para que veas lo que hay en tu corazón, para probarte, para que salga a flote lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu corazón, para que salga a flote lo que hay en tu corazón. ¿Cuántas veces cuando estamos en el desierto murmuramos? Murmuramos contra Dios como Israel. Ahora están las congregaciones religiosas, esta es la época en que cambian de superiores, ¿no? Cada cierto número de años, y entonces sale la superiora y uno empieza a murmurar, ¿no? ¿Para qué ha puesto esta superiora? Porque ya ve que la superiora la va a llevar al desierto, ¿me entiendes? ¿No? Entonces empieza a murmurar contra Yahvé, ¿no? Y empieza a verle todos los defectos a la superiora. Yo te había dicho, Señor, que no me pongas a esta hermana, que no sé. Empezamos a murmurar. Cambios de párrocos, ¿no? Peor todavía. Y ahora, este párroco nos ha llegado, ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué va a ser? El desierto, la precariedad, y empieza, oye, ni siquiera ha llegado el pobre párroco. Ni siquiera sabes quién es, ya estás murmurando. Ya estás asustado. Impresionante. Somos así, ¿no es cierto? Pero fíjense qué bonito, Dios no se queda en esto. Miren, para humillarte, para probarte, para que conozcas lo que había en tu corazón. Muy bonito. Después sigue diciendo así, para que vieras si ibas o no a guardar sus mandamientos. O sea, fíjense, muy interesante esto. Dice así, te humilló, te hizo pasar hambre, momentos de precariedad. Esto, escuchen, no le dice Israel, tú has pasado, no. Dios, yo te he llevado al desierto. Yo te he hecho pasar hambre. Yo llevo la historia. Soy yo el que está detrás de que te has quedado sin trabajo. Soy yo el que estoy detrás de tu enfermedad. Soy yo. Soy yo. ¿No te das cuenta? Soy yo. La historia no va a la deriva. Yo llevo la historia. Muy interesante, muy profundo es esto. Fíjense, te humilló, te hizo pasar hambre. Pero no te abandonó, te dio de comer el maná, que ni tú ni tus padres habían conocido. ¿Para qué? Para mostrarte, para educarte, para transmitirte la fe, mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé, de la palabra de Dios, de la palabra, porque la palabra de Dios, decíamos la vez pasada, es acción. Hágase la luz, ¡pum!, la luz se hizo. Para que aprendas que el hombre no vive solo de las seguridades de este mundo, de lo que tú te puedes dar a ti mismo, sino de lo que Dios hace contigo en la historia. De lo que Dios, para que veas que tu historia la lleva a Dios, para que puedas experimentar que no estás solo en este mundo. Que ahí donde tú no llegas, llega Dios. Ahí donde tú no llegas, llega Dios. Esto es lo que ha experimentado Israel. Está frente al mar. El mar aquí, detrás el faraón con todo su ejército. ¿Quién llega ahí? Nadie. ¿Quién llega ahí? Nadie. Solamente Dios. Y efectivamente llega y abre el mar. Dios muchas veces en nuestra historia nos pondrá en esas situaciones de precariedad, donde una de dos, o Dios existe o me muero. O Dios existe o me muero. Esto es. O Dios existe o me muero. Que es como Jesucristo en la cruz. O Dios existe o aquí se terminó la historia. ¿Y qué hace Jesucristo? Israel murmura y va donde Moisés y le obliga que le cambie la historia, que haga milagros. ¿Jesucristo qué hace en la cruz? ¿Qué hace? Se muere nada más. Se deja matar. Se deja matar Jesucristo en la cruz. ¿Qué dice? En tus manos encomiendo mi espíritu. Me fío de ti, no entiendo nada. Jesucristo en la cruz le cree que entendía todo, no entendía nada. Pero me fío de ti. No te pido que me cambies la historia. A este punto ya Jesucristo ya no se la pide. Se lo pidió la noche anterior, si es posible, pero que no sea mi voluntad. Una vez Jesucristo se da cuenta que no es posible, entra en la pasión. Él, muy interesante. Y se deja matar. Se entera. ¿Por qué? Porque sabe que la especialidad de Dios, ¿sabe cuál es la especialidad de Dios? ¿Quiénes de ustedes son profesionales aquí? ¿Hay algún médico?
Antes Dios no había ningún doctor, como los apóstoles. ¿Quién es médico? Nadie. Así, Monseñor Javier. Si hay un médico, doctor, ¿cuál es su especialidad? Yo soy cirujano, yo soy geriatra, yo soy no sé qué, ¿no? Estás con un abogado, doctor, ¿cuál es su especialidad? Yo soy laboralista, soy, no sé, no, tributarista, yo soy, sigo procesos, así a todos, ¿me entiendes? Eres un técnico en electricidad, ¿y cuál es tu especialidad? Pues electricidad interna, doméstica, electricidad de alta tensión, cada uno tiene su especialidad. Dios también tiene una especialidad. ¿Quién me dice cuál es la especialidad de Dios? Ah, es una especialidad que solo la tiene Él, nadie más que Él. ¿Sabe cuál es la especialidad de Dios? Sacar vida de la muerte. Esa es la especialidad de Dios. Sacar vida de la muerte. Eso no puede ser nadie, ni Mandrake, ni el mago. Solo Dios. Esa es la especialidad, sacar vida de la muerte. Y le encanta ejercer su especialidad, por lo visto. Yo digo, por lo menos viendo mi historia. Le encanta a Dios. Entonces, ¿qué hace? Nos mete en una situación de muerte, no para matarnos, sino para sacar vida. Oye, impresionante, yo pensé que de esta no salía. Si les contara cuántas veces en mi vida he pensado, de esta no salgo, de hecho ahora estoy pensando que de esta no salgo, y al final, Dios aparece. Al final Dios aparece, impresionante. Y entonces, viendo a este Dios actuar, ahí vamos aprendiendo a fiarnos de Dios. Eso se llama la fe. Es la certeza de los bienes que esperamos, dice San Pablo, que Dios no nos va a abandonar. Fíjense, muy interesante. Entonces sigue así. Fíjense, vamos al versículo 5, es precioso, esto tienen que leerlo con calma y tienen que leerlo muchas veces en tu vida. Date cuenta pues de que Yahvé tu Dios te corregía como un hombre corrige a su hijo. Dios te corrige en la historia. Como un papá forma a su hijito amado, que lo ama, así Dios nos va formando a nosotros. Si nos dejamos formar por Él, nos va formando, nos va corrigiendo, nos va modelando. Dirá después San Pablo, ¿no? ¿Acaso la arcilla? ¿Quién es la arcilla para decirle al artesano, ¿por qué me estás haciendo de esta manera? ¿Por qué me estás estrujando? ¿Por qué me quieres hacer de esta forma? Yo quiero tener otra. ¿No? Dice San Pablo, ¿no es cierto? Es lo mismo. ¿Quién eres tú para decirle a Dios, tú que eres la arcilla, para decirle a Dios que es tu Padre, ¿por qué te forma de esa manera? Si Dios te ama más que lo que te amas tú a ti mismo, fíjese, eso es muy bonito. Yahvé tu Dios te corregía como un hombre, corrige a su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, y luego dice así, porque Yahvé, versículo 7, porque Yahvé tu Dios te conduce a una tierra buena, una tierra estupenda, tierra de trigo, de cebada, viñas, higueras, estamos en el versículo 8, voy saltando, ¿no? Una tierra donde el pan que comas no te será racionado. Una tierra donde el pan que comas no te será racionado. ¿Cuál es esa tierra? ¿Quién me lo dice? ¿Ah? ¿Cuál es esa tierra? Donde el pan no te es racionado. La iglesia, hermanos, donde se nos da un pan gratis. Este es el pan bajado del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Alguna vez has visto que el Señor te raciona el pan de su cuerpo? A veces el Padre se olvida de poner tantas hostias y te raciona un poquito, ¿no? Pero el Señor nunca. Es muy interesante porque toda esta historia del Éxodo, esta historia que es verídica, que es historia, al mismo tiempo es como una figura que se cumplirá en plenitud después en Jesucristo. Todas las escrituras hablan de Jesucristo. Súper interesante. Esta tierra donde no se te raciona el pan es la iglesia, donde el Señor, que es el pan, se te da en abundancia, se te da totalmente una cosa, y ese pan te transforma en Él, te cristifica, te diviniza, te mete en el cielo. Fíjense qué bonito. Donde no carecerás de nada, dice el Salmo, nunca, dice un Salmo, nunca he visto a un justo pasar necesidad, ni a sus hijos, a su descendencia, mendigar el pan. Es interesante. Busca primero el reino de Dios, lo demás viene solo. Por eso los cristianos vivimos libres, no vivimos angustiados.
Sube el dólar, contentos. Baja el dólar, tristes. Así viven los paganos. Te roban lo que tienes bajo tu colchón, te mueres, infarto. ¿Me entiendes? Te da un infarto porque te han robado tus ahorros. Hay que buscar a este para matar. Nosotros vivimos así, vivimos. Es otra cosa, nuestra vida es una cosa estupenda. ¿Ven? No carecerás de nada. Fíjense. Tierra donde las piedras tienen hierro, etcétera, etcétera. Muy bien. Comerás hasta hartarte, hasta hartarte. Y bendecirás a Yahvé. Y bendecirás. Una cosa, esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Eso lo digo, esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Para eso nos ha traído a su iglesia. Esto es el cristianismo, esta es la vida cristiana. Ahora fíjense lo que sigue diciendo, ya vamos a ir terminando esta parte, ¿ya? Pero, versículo 11, pero guárdate de olvidar a Yahvé tu Dios, descuidando los mandamientos, normas y preceptos. ¿Me están siguiendo? Eso te lo está diciendo Dios a ti esta noche, no te me hagas el sueco, ¿ya? Muy atentos, Esto nos lo dice Dios a nosotros. Cuídate de olvidar a Yahvé tu Dios, descuidando los mandamientos, normas y preceptos que yo te prescribo. No vaya a ser que cuando comas y quedes harto, cuando comas y quedes harto, cuando Dios te provea, cuando construyas hermosas casas y vivas en ellas, Dios te provea. Cuando se multipliquen tus vacadas y tus ovejas, tengas un buen trabajo. Cuando tengas plata y oro en abundancia, tengas riquezas, porque eso es lo que Dios te quiere dar. Si Dios no quiere que vivas como un arrastrado, eso no quiere Dios. Dios te quiere dar, proveerte para que vivas estupendamente bien, por si acaso. Dios quiere proveerte para que vivas estupendamente bien. ¿Cuántos de ustedes son padres de familia? Levanten la mano. ¿Alguno de ustedes le gustaría que su hijo viva tirado en la calle? No, lógico. ¿Y Dios qué cosa es? Un padre. Dios no quiere que vivas, no tienes interés Dios. Dios quiere darte todo, todo. San Francisco de Asís, una cosa estupenda. San Francisco de Asís, el más pobre, ¿no? ¿Por qué San Francisco de Asís era tan pobre? Porque sabía que todo era suyo. No se hacía paltas, no se hacía problemas. No se hacía problemas. Todo era suyo. Iba caminando, tenía hambre, cogía un árbol y se lo comía. Oye, propiedad privada, deja de vaina, es de mi papá que está en el cielo. Lógico. Lógico. Era el más rico de todos, ¿no? Parecía pobre, pero era rico. San Francisco de Asís, una cosa estupenda, ¿ven? Entonces, fíjense, ten cuidado. Cuando Dios, si uno se convierte, hermanos, es así. Cuando uno se convierte, se abre la gracia de Dios, busca el reino de Dios seriamente, esto pasa. Empiezas a ver cómo Dios te bendice, una cosa impresionante. Dios se te vuelca totalmente. Es impresionante, hermano, se lo digo, es impresionante. Pero ¿qué pasa? Cuando estés en esa situación, dice Dios, cuidado, cuidado, no te vayas a olvidar. No vaya a ser que cuando tengas todo esto, se acrecienten todos tus bienes. Versículo 14, fíjense, tu corazón se engría y te olvides de Yahvé tu Dios, que te sacó del país de Egipto, de la esclavitud, y te trasladó, te condujo a través del desierto, etcétera, que en un lugar de sed, sin agua, hizo brotar para ti el agua que te alimentó en el maná, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? En esto sí hay que tener cuidado. En esto hay que tener cuidado. Cuídate. Del día que el Señor te bendiga, multiplique tus bienes, te llene el corazón de alegría, etcétera, cuídate de sentirte seguro de ti mismo y de olvidarte que eso que tienes te viene de Dios. Que no es que tú seas el supermacho, es que te viene de Dios. Cuídate. ¿Por qué? Porque si no, si se te va el corazón, ahora vas a ver lo que pasa. Ahora vas a ver lo que pasa. Pero bueno, yo quería destacar antes de eso, fíjese, este versículo 16. Acuérdate lo que Dios hizo contigo, te llevó al desierto, ¿saben cómo termina? Para humillarte, para ponerte a prueba, ¿y qué termina diciendo? Para hacerte feliz. Para hacerte, esa es la traducción, por eso les digo, esta Biblia de Jerusalén, yo trabajo con esta, ¿por qué? Porque es la mejor traducción, es la traducción más fiel, porque los mejores expertos del siglo XX han trabajado en esta traducción con los originales, ¿no?
para hacerte feliz. Para eso te lleva Dios al desierto. Para hacerte feliz, no para destruirte. ¿Qué decían los israelitas? Para eso nos ha traído yo, para matarnos. No, huevo frito, te he traído para hacerte feliz. Cuando estés en el desierto, acuérdate de eso, que Dios te ha llevado ahí para hacerte feliz. ¿Y cómo haces para que esa situación de desierto, que implica un sufrimiento, se transforme en felicidad? ¿Saben cómo? Así: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No escapándote del desierto, no escapándote, entrando en la muerte, fiándote de Dios. Y Dios te transforma la muerte en vida y te da un gozo enorme. Es una cosa estupenda ese gozo. Pero bien, fíjense, estamos en este, digamos así, como en este binario, ¿no? Hemos visto el porqué del desierto, es muy importante. ¿Por qué de la precariedad? ¿Por qué del sufrimiento? ¿Cuál es el sentido? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ustedes que son catequistas lo tienen que leer, lo repite varias veces. En las primeras 50 páginas, 2 o 3 veces lo vas a encontrar. ¿Qué dice el Catecismo? Dice, una de las causas, creo que ya se los he explicado, ¿no?, de que la gente no cree en Dios, por la que la gente no cree en Dios, ya les he explicado esto, ¿no?, es porque no pueden concebir el mal. O sea, ¿por qué, si Dios es bueno, por qué existe el mal? Que es una pregunta que muchas veces nos hacemos. O sea, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué Michi puso el árbol ahí para fregarlos? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué Dios no nos hizo invencibles ante el pecado, invencibles ante la tentación? ¿Por qué Dios permite el mal? Ya hemos visto esto, ¿no? ¿Y qué dice el Catecismo? El Catecismo nos da la respuesta, que no es una tontería, que es una cosa muy profunda, que uno lo experimenta en su vida. Dios solo permite el mal en su versión moral, en su versión moral de pecado, o en su versión material de enfermedad, etcétera, etcétera. Solo permite el mal porque está dispuesto a sacar un bien mayor que el mal permitido. Eso es. Cuando tú estés en una situación de sufrimiento, de dificultad, acuérdate de estas cosas, porque esto no es teoría, hermanos, esto es historia, estos son hechos. Cuando tú estés en esta situación, acuérdate de esto, que Dios está permitiendo esto en tu vida solo porque quiere sacar un bien mayor. Que Dios ha permitido que caigas en este pecado solo porque quiere sacar un bien mayor, o sea, hacerte santo. Que Dios ha permitido esta enfermedad solo porque quiere sacar un bien mayor que ese sufrimiento. ¿Y cómo se hace para que este mal se recicle y se transforme en bien? Volvemos siempre a lo mismo, fiándote de Dios. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si hacemos esto, hermanos, experimentaremos que Dios saca vida de la muerte. Entonces toda tu vida cambia. O sea, el día que tengas esta experiencia, seguramente algunos lo tienen, ¿no?, pero hablo en general. Cuando uno tiene esta experiencia, tu vida cambia así, totalmente. Eres otro, totalmente otro. Eres otro, es una cosa impresionante. Porque Dios aparece en tu vida y actúa. Es impresionante. Entonces eres otro, ahí comienzas a ser libre. Una cosa estupenda, ya no tienes miedo a nada ni a nadie. Una cosa estupenda, porque Dios existe. No porque me lo contó la monjita o mi catequista de confirmación o la monjita de primera comunión, no, porque yo lo he visto. Dice San Juan, primera carta de Juan, lo que hemos visto, lo que primero oímos, luego vimos y hemos tocado con nuestras manos. Esto les anunciamos. Esto les anunciamos. Que Dios envió a su Hijo al mundo y ha pagado por nuestros pecados. Que Dios existe. Que no es una mitología, Dios existe. Jesucristo existe, no es un fantasma. Y si Dios existe, les contaba el otro día lo que dice Luigi Giussani, si Dios existe, entonces acontece, entonces actúa. Es ahí donde conocemos a Dios en su actuación. ¿Ven? Entonces fíjense ustedes, pero dice así, no digas en tu corazón, cuando todo te esté yendo chévere, mi propia fuerza y el poder de mi mano me han creado esta prosperidad. No pienses que eres tú. No seas tontito. Acuérdate de Yahvé tu Dios, que es el que te da la fuerza para crear la prosperidad. ¿Estamos? Versículo 19. Pero, fíjense, si llegas a olvidarte de Yahvé tu Dios, si ya está todo chévere, estás súper acomodado,
Si llegas a olvidarte Yahvé tu Dios, si sigues a otros dioses, a los ídolos de este mundo, si les das culto y te postras ante ellos, yo certifico hoy ante ustedes que perecerán. Lo mismo que las naciones que Yahvé va destruyendo a vuestro paso, porque está entrando Israel en la tierra prometida, así también ustedes perecerán por haber desoído la voz de Yahvé. Así como yo estoy destruyendo estas naciones, dice Yahvé, también lo destruiré a ustedes, si se apartan. Impresionante. Y esto es palabra de Dios. Esto no lo he inventado yo. Esta es la verdad, es una cosa impresionante. O sea, cuando Dios te bendiga y todo es estupendo, cuídate, porque la tentación es grande, hermanos. Ahí tiene mucho calor, ¿no? Si quieren abran un poquito ahí la puerta, que estos hermanos están muriendo ese calor. Hace calor, ¿no? ¿Me entienden? Cuídate, porque ahí está la tentación, todo te va bien, ya tienes tu trabajo, ya tienes tu profesión, ya tienes la novia, ya tienes todo, ya para qué ser catequista. Yo era catequista porque era un fracasado, no tenía nada que hacer, me hice catequista. Puede pensar uno, ¿me entienden, no? Ahora ya tengo todo, ¿qué me importa, no? La misa, ¿para qué la misa? Me voy a la playa, ya tengo mi casita en la playa, mi camioneta 4x4, ya no necesito a Yahvé, ya no. Cuídate, hermanito, cuídate. Porque si Yahvé te ha elegido para ser cristiano, acuérdate de mí, te quito un poquito la mano y tus negocios fracasan, te vas a la quiebra, etcétera, etcétera. Porque Dios no miente. Y no lo hace por castigarte. ¿Sabes para qué lo hace? Para que te des cuenta que así como ha venido, se ha ido. Porque no te lo diste tú. No fueron tus fuerzas, no fue tu inteligencia. Era Dios que te estaba proveyendo. Tú te apoderaste de la gloria de Dios, te fuiste detrás de los otros ídolos, y pasa eso siempre. Cuando uno se va detrás de los otros ídolos, pasa eso siempre. Pero muy bien, fíjense, ya a partir de ahí entonces estamos, ¿no es cierto? Y entonces a partir de ahí, ya nos vamos a ir al libro de los jueces. ¿Saben dónde está el libro de los jueces? No, vamos a ir primero a Josué. Muy interesante. Vamos a ir a Josué. Ya les he contado, ¿no?, que Moisés muere en el monte Nebo. En el monte Nebo, o sea, en un montecito desde donde se ve la tierra prometida. Y ahí Dios le dice, Moisés, acuérdate que dudaste de mí y por eso no vas a poder entrar en la tierra prometida, así que prepárate porque hoy día te vas a morir. Dios se lo dice a Moisés. Y Moisés se murió. Del susto tal vez, porque si Dios se lo dice, ya no sé los detalles. Pero, fíjense ustedes, dice una cosa muy bonita. Moisés se murió y se lo enterró y nunca se ha encontrado su tumba. Nunca se ha encontrado su tumba, nunca se han encontrado sus restos. Y dice la Escritura que Moisés era el hombre más humilde que ha pisado la faz de la tierra. El más humilde, más pequeño. Una cosa impresionante, Moisés. Era humilde Moisés, súper humilde. Y el único hombre que ha hablado con Dios cara a cara. El único que ha hablado con Dios cara a cara. Hasta Jesucristo, ¿no? Hasta llegar a Jesucristo. El único. Era súper humilde Moisés. Una cosa estupenda, ¿no? Muy bien. Entonces, Moisés se muere, ¿no es cierto? Y antes de morir, Dios ya elige a Josué, ¿no es cierto? Entonces, Moisés deja a Josué a cargo del pueblo de Israel. Estamos, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes, vamos a Josué capítulo 1. Sucedió después de la muerte de Moisés, ¿me están siguiendo? Que de Moisés, siervo de Yahvé, fíjense qué lindo, siervo de Yahvé es el título que luego la Escritura le dará a Jesucristo. El profeta Isaías lo llamará el siervo de Yahvé. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que habló Yahvé a Josué y le dijo, Moisés mi siervo ha muerto. Arriba pues, pásese Jordán, ven, ya están aquí, están aquí está el Jordán, pásese Jordán, entra por la Transjordania se llama, ¿no? Pásese Jordán, a ver dónde estamos,
Tú con todo este pueblo hacia la tierra que yo les doy, ¿no? Les doy todo lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el desierto hasta el río Grande, hasta el Éufrates, estupendo. Y le dice así, versículo 5, nadie podrá mantenerse delante de ti en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Le hace Dios esta promesa. Esa es la promesa que le hace Dios a Josué. He aquí que yo estaré contigo todos los días de tu vida. ¿Le suena esta frase o no? ¿Quién la dice después? Jesucristo, a su iglesia, a ti. No temáis, no teman, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. El que crea y se convierta, le dan la confirmación. Sí, lo bautizarán, así dice. Así dice. Vayan por todo el mundo. El que crea y se convierta, bautícenlo. El que no lo bauticen. No pasa nada, nadie se va a morir. O se morirán ellos, pues no tú, ¿no? Problema de ellos. Si no quieren, no los puedes obligar. Y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días de vuestra vida. Dice Jesucristo, ¿no es así? Esto te lo dice a ti, me lo dice a mí. Anda sin miedo. Anda sin miedo. He aquí que yo estaré contigo todos los días de tu vida. Muy bien. Y entonces, fíjense lo que le dice a Josué. Esto es muy importante porque Josué es como el catequista. O sea, Josué es como una figura del catequista. Muy interesante esto. Porque el catequista es el que lleva a los catequizandos a introducirlos en la tierra prometida. El catequista es el que introduce al catequizando en la tierra prometida. Es como Josué, el que lo introduce. Los catequizandos han tenido todo un recorrido. Pero ahora es el momento. ¿Por qué? Porque la confirmación, escúchenme bien esto, la confirmación es el tercer sacramento de iniciación cristiana, ¿no es así? Y a través de este tercer sacramento terminamos de ser introducidos ¿dónde? En la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Las primicias del reino de los cielos. El reino de los cielos está presente en la iglesia. El reino de los cielos del cual la tierra prometida era solamente una pálida figura. Entonces tú eres Josué. Josué es el que introduce. Esa es tu tarea, introducir a estos jóvenes. Fíjense qué bonito. ¿Y qué te dice el Señor? Fíjate, no tengas miedo, porque así como he estado con Moisés, estaré contigo. No tengas miedo. ¿Y qué más te dice? Fíjate, sé valiente y firme. Sé valiente. Sé valiente. Y muy firme, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Hay un salmo muy bonito que dice Dios al salmista, digamos, al fiel, ¿no? Al que le es fiel. Dice, caerán a tu izquierda 1000, 10.000 a tu derecha. A ti no te alcanzará. Impresionante. A tu izquierda, tú no te desvíes. Si te desvías a la izquierda, ya van a ser 1001. Si te desvías a la derecha, 10.001. Tú no te desvíes ni a izquierda ni a derecha y verás caer a tu izquierda, caerán 1000, 10.000 a tu derecha. A ti no te alcanzará. ¿Qué más dice el Salmo? Porque el Señor... No te escucho. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados. Porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste el Altísimo por defensa. Fíjense. Porque, ¿ha visto a mi seminarista? ¿Ha visto? Interesante, fíjense, ¿no? Así dice el Señor, fíjense qué bonito. O sea, está lindo conocer las Escrituras. Tú, a tu izquierda 1000, 10.000 a tu derecha. No, tú no te angusties, que todos caerán. Tú fiel al Señor. Porque hiciste del Señor tu defensa, del Altísimo tu refugio. ¿Ven? Fíjense, dice así, seguimos. No se aparte el libro de esta ley de tus labios. Hay otro salmo que dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, los impíos, ni se sienta ni se detiene en la senda de los pecadores, sino que lleva en su corazón la ley del Señor, la palabra de Dios. Sus salmos los susurra
día y noche. Estás siempre susurrando los salmos. Fíjense esto, lo que dice aquí. No se aparte el libro de esta ley de tus labios. De tus labios. ¿Cómo están tus labios? ¿Cómo están tus labios? ¿Tus labios están siempre hablando la palabra de Dios o estás chismeando con la vecina? Algunos tienen la lengua tan envenenada que si se la muerden se mueren, envenenados. Si cuidado te vas a morder la lengua porque suenas. Entonces no se aparte el libro de esta ley de tus labios. Fíjense qué lindo. Por eso el Papa Francisco nos dice todos los días leer la Biblia un poquito. Todos los días leer la Biblia un poco. Cuando uno lee todos los días, la palabra va entrando en tu corazón y de ahí va saliendo a través de tus labios. Es bellísimo, tus labios. Y estás solo, estás caminando, te estás bañando, la palabra de Dios te va saliendo. Es bellísimo, te vienen los salmos y tú solito sin necesidad del libro vas bendiciendo al Señor. Estás sufriendo, te vienen los salmos del sufrimiento, del Señor, ayúdame. No sé qué, no sé cuál, una cosa estupenda. Medítalo día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Una época se puso de moda, yo creo que hasta ahora, porque eso siempre vende, ¿no? Cómo tener éxito, ¿no? Esos libros, así se han vendido, ¿no? Cantidad, iba a decir una lisura, cualquier tonto saca un libro, cómo tener éxito, ¿no? Cómo ganar el primer millón, todo el mundo se lo compra. Tonto, si está aquí en 2 líneas. En 2 líneas, gratis, está en 2 líneas. Todo el mundo se compra, vamos a escribir uno también para hacernos ricos. Muy bien. ¿Ya? Entonces, dice, tendrás suerte de Dios. No te he mandado que seas valiente. El versículo 9, no tengas miedo, no te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. Muy bien, y entonces elige, fíjense a Josué, y efectivamente ahí comienza, vamos a ir entrando, ahí comienza la entrada a la tierra prometida. Muy bonito, es preciosa esta historia, ¿no? Entonces, primera, fíjense, Dios a través de Josué le dice, bueno, ahora a caminar, y se ponen todos a caminar, no están aquí ya. Dice, ahora vamos a entrar, pero claro, se encuentran con un problema. Estamos en el capítulo el capítulo 3 de Josué, versículo 7. Tienen que traer su Biblia a todos, pues, porque así trabajamos mejor. Mira, fíjense, dice así, Yahvé dijo a Josué, hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que lo mismo que estuve con Moisés, estoy contigo. Y tú vas a dar esta orden a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza. El arca de la alianza era como una tiendita, ¿no? Una cosita así muy precaria, dentro de la cual estaba la presencia de Dios, o sea, los signos que hacían presente a Dios en medio de su pueblo, ¿no? El arca de la alianza. ¿Ya? Entonces dice así, y entonces iban cargados con el arca de la alianza. El pueblo de Israel caminaba por el desierto con el arca de la alianza, ¿no? En el arca de la alianza estaba la presencia de Yahvé. Muy bien, entonces dice así, le vas a decir esto a los sacerdotes que llevan el arca. En cuanto lleguen a la orilla del agua del Jordán, aquí está el Jordán, esta es la tierra prometida, aquí está el Jordán, ¿no? En cuanto lleguen a la orilla del Jordán, fíjate, en cuanto lleguen a la orilla del Jordán, dice así, van a parar. Y Josué les dice esto, los llama y les dice esto, acercaos y escuchad las palabras de Yahvé. Dijo Josué, en esto conoceréis que el Dios vivo está en medio de ustedes, y que arrojará ciertamente delante de ustedes al cananeo, al hitita, al jibita, a las 7 naciones. Y aquí que el arca de Yahvé, Señor de toda la tierra, va a pasar el Jordán delante de ustedes. Es un problema, es el mismo problema que se planteó aquí a Moisés, ¿no? Están aquí y el problema está en el Jordán. ¿Cómo pasamos el Jordán? Impresionante. ¿Cómo pasas el Jordán?
si es un río? ¿Cómo lo vas a pasar? Súper interesante. Y entonces ahí Dios da la primera señal de que está con Josué. Así como a Moisés le abrió el mar, a Josué le abrirá el río. Que es lo que dice aquí, muy interesante. Dice así: en cuanto a las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Yahvé pisen las aguas del Jordán, las aguas que vienen de arriba quedarán cortadas. Y efectivamente eso es lo que pasó. El paso del río está en los versículos siguientes. Muy interesante, ahora les voy a explicar por qué. Miren, así como Dios abre las aguas en el mar, las abre también aquí en el río, en el Jordán, para acreditar a Josué. Los grandes profetas tenían que acreditarse a su pueblo. Y luego vendrá Jesucristo. Esto lo hace también Dios con Jesucristo. También manifiesta a través de Cristo el poder sobre las aguas. ¿Saben cuándo? Cuando Jesús camina sobre las aguas. Cuando Jesús camina sobre las aguas. O sea, ni siquiera las tiene que abrir, camina por encima de las aguas. Porque Él es el más, pues, ¿no? Ni siquiera hace falta abrirlas, camina por encima de las aguas. Él es mayor que Moisés. Mayor que Moisés, impresionante. Bien, entonces, muy interesante, vamos a acelerar un poquito. Pasan, ya lo ustedes si quieren se lo leen, pasan, ¿no?, el Jordán, y entonces tienen que empezar la conquista de la tierra prometida. Impresionante. La conquista de la tierra prometida es súper interesante porque empiezan conquistando. Dame el dato de la conquista de Jericó. Capítulo 6, en Josué. Jericó, o sea, la tierra prometida estaba poblada por 7 naciones. ¿Me siguen? 7. Los hititas, los, no sé, ¿cómo dices más? Los jebusitas, los cananitas, todo es sin hitas, ¿no? Igual que tú, hermanito, hermanita, de la tribu de los hititas. Son la tribu de los hititas, ¿no? Eso, ¿ya? Entonces, una cosa estupenda, ¿no? Muy bien. Entonces, claro, 7 naciones. Estaba habitada por 7 naciones, no por una, por 7, ¿no? Y la más grande de todas se llamaba Jericó. Jericó era la más grande. Y Dios, que es experto, dice: estupendo, vamos a comenzar por Jericó. Oye, Señor, ¿por qué no comenzamos con una más pequeña, como quien se va entrenando? No, no, no. Dios no escoge la más fácil, escoge la más difícil. Fíjense lo que dice el capítulo 6. Jericó estaba cerrada a cal y canto. Jericó era una ciudad amurallada, amurallada. Lo que pasa es que los israelitas, como ya habían viniendo haciendo roche, los de Jericó estaban asustados, ¿no? Impresionante. Pero Jericó era una ciudad amurallada, tenía unas murallas enormes. Escuchen bien, y tenía un ejército potentísimo. Tenía un ejército potentísimo Jericó, impresionante. Y entonces Dios, que le encanta estas cosas, ¿no?, le dice a Josué, ¿conocen la historia o no? Se las cuento. Ustedes sí se me están tomando el pelo, seminaristas. Dice así, miren, vamos a ver, dice así: y Yahvé le dijo a Josué, mira, yo pongo en tus manos a Jericó, estamos en el capítulo 6, versículo 2, y a su rey, ustedes, valientes guerreros, imagínate, valientes guerreros, todos los hombres de guerra, van a hacer esto, se los cuento yo, después lo leen. Dice así Dios: en la mañana muy temprano, al salir el sol, se van a ir ustedes todos y van a rodear la muralla de Jericó, todos. Todos. Y dice: Señor, ¿cómo vamos a ir? No tenemos armas, no tenemos nada, tranquilos. Van a llevar las cacerolas, ¿saben lo que son las cacerolas? Van a llevar las cacerolas. Y cuando yo les dé la orden, fíjense, van a empezar todos a sonar las cacerolas y a gritar. ¡Ah! Impresionante. Impresionante. Está ahí. Increíble, ¿no? Y yo les entregaré a Jericó, lo dice ahí. No sé dónde está, ya se me fue. Y yo, dice así, ¿ven? El versículo 10, Josué, por encargo de Dios, dice: no griten ni dejen oír sus voces
hasta el día que yo les diga griten, y entonces gritarán. Súper interesante. Y entonces pasa eso, fíjense, ¿no? O sea, ustedes van a ponerse y van a gritar. Les digo una cosa. Imagínense ustedes Josué, porque eso se dice Dios a Josué. Entonces Josué va al pueblo y les dice, miren, mañana en la mañana Dios nos va a entregar Jericó. Y vamos a hacer esto. ¿Me entiendes? O sea, fíjense ustedes. El acto de fe. ¿Qué pasa si Dios no existe? Los de Jericó los miran, estos se están cochineando, bajan y los matan a todos. Los matan, sí, no es broma, los matan a todos. O sea, Israel aquí se ha jugado la vida. Se ha jugado la vida. Impresionante. Tú imagínate que Dios te ponga en esa situación. A ver si te ríes. Imagínate que Dios te diga, ponte en las sandalias de esta pobre gente. Estás ahí y te dicen, mañana Dios te entrega a Jericó. Tú tranquilo, te vas temprano con tus cacerolas y empiezas a gritar. Y Dios, así compadre, que vaya mi primo, que lo hace mejor que yo. Yo no grito tan fuerte. Claro, impresionante. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Para eso ha preparado a su pueblo durante 40 años. Lo está llevando a hacer un acto de fe. Y efectivamente al día siguiente hacen lo que Dios les ha dicho. Y cuando empieza a salir el sol, empiezan y ya da la orden Josué, ahora, y todo se empieza. Impresionante. Dice la Biblia, luego lo van a leer, que los que estaban dentro, los centinelas, ¿no? Empiezan a escuchar la bulla, miran, ¿y qué pasó? Que Dios hizo que el reflejo del sol reflejase sobre las cacerolas que eran de metal. Y dicen, compadre, estos vienen súper armados. Pensaban que eran lanzas, flechas, fusiles, bazucas. ¿Me entiendes? Impresionante. Porque veían nada más el resplandor del metal y pensaban que eran las armas. Y como gritaban tanto, pensaban que eran un montón. Increíble. ¿Qué hacen? Dejan todo y se van corriendo. Eso es Jericó. ¿Sabían o no sabían? Ah, léanlo, es muy bonito. Dice así, muy bonito, yo no sé dónde está. Fíjense, vamos al versículo 20. El pueblo clamó y se tocaron las trompetas. Y al escuchar el pueblo la voz de la trompeta, prorrumpió en gran clamor. O sea, cuando Josué da la orden, ¿no? La trompeta es la orden. Y empezaron a gritar y el muro se vino abajo. Y todos se fueron corriendo. Y por eso se apoderaron de la ciudad. Pero Dios les había dicho una cosa antes. Vamos al versículo 18. Le dice así Dios a Israel. Guárdense del anatema. O sea, cuando ustedes entren tienen que destruir todo. No se queden con nada, le dice Dios. No vayan a quedarse llevados de la codicia con algo de lo que es anatema, porque convertirían en anatema todo el campamento de Israel y les traerían la desgracia. Impresionante. Entonces sucede esto y efectivamente entran, se apoderan de toda la ciudad, dice así, y prendieron, vamos al versículo 24, y prendieron fuego a la ciudad con todo lo que contenía. Solo la plata, el oro y los objetos de bronce los depositaron en el tesoro de la casa de Yahvé. O sea, destruyeron todo, pero, fíjense, vamos al capítulo 7, los israelitas cometieron un delito. Miren, fíjense, escuchen bien, Dios les ha dicho, destruyan todo, no se queden con nada, cuidado con la codicia, compadre, cuidado. Y ellos destruyen todo, pero fíjate lo que dice la Escritura, pero los israelitas, no dice uno, los israelitas cometieron un delito. ¿Quién? Un huevo frito que se llama Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de no sé quién, se quedó con un poquito del anatema. Fíjense, interesante. No dice, ¿cómo se llama el huevo frito? Acab, no dice Acab cometió un delito, no dice Acab, dice los israelitas. Muy interesante. Los israelitas, no dice Acab. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Acab forma parte de un pueblo, como tú y yo formamos parte de un pueblo. Y el pecado de Acab recae sobre todo el pueblo, como tus pecados recaen sobre la iglesia, hacen daño a la iglesia.
tus pecados hacen daño a la iglesia, aunque los hagas en la soledad de tu habitación, en la soledad de tu corazón y nadie los vea. Esto se llama, y ahora van a ver lo que pasa, esto se llama la solidaridad del género humano y la solidaridad en la iglesia. La solidaridad es muy interesante esto. Entonces fíjese, lo explica muy bien. Los israelitas cometieron un delito porque uno se quedó con una cosita, le habrá gustado pues un detallito, ¿me entiendes? ¿No? Hizo un souvenir. Y se lo quedó el desgraciado, un recuerdito de la guerra. Fue muy bien, fíjense. Se quedó con algo del anatema. Muy bien, estupendo, pero nadie lo sabía más que él, que lo tenía guardado. Estupendo, están felices, contentos. Imagínense, se han hecho de todo Jericó, ahí sí que somos los más. ¿Me entiendes? O sea, autoestima full, pues, ¿no? O sea, la autoestima, sube la autoestima, nos comemos el mundo, ¿no? Estupendo. Y dice Dios, muy bien, ahora vamos a la siguiente, ¿están de acuerdo? Sí, por supuesto, la siguiente, ¿cómo no? O sea, nosotros mismos somos, ¿no? Estupendo, dice Dios. La siguiente va a ser Ai. Fíjense qué chiquito era ese pueblo que se llama nada más Ai, así se llamaba. 2 palabras. Chiquitito el pueblito. Estamos en el, fíjense, capítulo 7. Josué envió de Jericó a Ai. Fíjense, así se llama, ¿no? En tu Biblia también se llama así, ¿no? Y les dice, envía siempre por delante a los espías, ¿no? Vayan a Ai, ¿no? Que es la siguiente ciudad, el siguiente pueblo. Interesante, dice que los espías vuelven y le dicen a Josué, miren, versículo 3, volvieron donde Josué y le dijeron, que no suba toda la gente, compadre. Para atacar a Ai, basta que subamos 2.000 o 3.000. O sea, ahí no es nada. O sea, si a Jericó le hemos dado tanda, a Ai unos cuantos le sacamos, ya está, pues, ¿no? No hace falta que mandes a todo el ejército. Está súper seguro, porque hay una cochinadita así, ¿no? 2.000, 3.000, o sea, vamos a ganador, ¿no? Fíjense, súper interesante. Porque ahí son pocos, un desastre todo, ¿no? Y efectivamente, curioso, suben a Ai, versículo 3, pero ¿qué pasó? Tuvieron que huir. Y los hombres de Ai les mataron como unos 36 hombres y los persiguieron más allá de la puerta. Y entonces el pueblo, fíjense cómo termina ese versículo, que estaba con autoestima, súper alta la autoestima, ¿entienden, no? Dice así, desfalleció el corazón del pueblo y se derritió como agua. ¿Qué ha pasado? Señor, nos has abandonado. ¿No me habías dicho tú que estarías con nosotros todos los días? ¿No nos habías prometido darnos esta tierra? Hemos mandado 3.000, o sea, hemos dado vuelta a Jericó y Ai, no hemos podido con Ai. O sea, ¿qué ha pasado? Fíjense qué terrible. Fíjense, desfalleció el corazón del pueblo, o sea, depresión, ¿me entiendes, no? De la autoestima así, ¡bum!, depresión, terrible. Se derritió como agua, el corazón se derritió como agua. Escuchen, y Josué se desgarró sus vestidos, ¿no? La penitencia, ¿no? Y se postró ante Yahvé. Esparcieron polvo sobre sus cabezas. O sea, estaban destrozados, ¿no? Y entonces dijo Josué, hizo una oración. Miren qué bonita esta oración. Ay, Señor Yahvé, ¿por qué has hecho pasar el Jordán a este pueblo para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos? ¿Para qué nos has hecho pasar? O sea, ahora después de ahí todo el mundo se enterará, van a venir todos a por nosotros. Todos nos van a destruir, porque entre ellos se van a pasar la voz. Nos has traído para destruirnos. Ojalá nos hubiésemos empeñado en establecernos, nos hubiéramos quedado en este lado del Jordán, que estaba vacío. ¿Para qué nos has metido aquí? ¿Para qué nos has traído, Señor? Perdón, dice. Perdón, Señor, le dice Josué, que era muy humilde. ¿Qué puedo decir ahora? Que Israel ha vuelto la espalda, ha huido delante de sus enemigos, se enterarán los cananeos, se aliarán contra nosotros, borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú entonces por tu gran nombre? Si nosotros somos tu pueblo, nos van a destruir. Impresionante, el pueblo de Josué está destrozado. Y fíjense, Yahvé le respondió, versículo 10, ¿estamos? Yahvé le respondió, arriba, vamos. ¿Por qué estás así con el rostro en tierra? ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Y le dice, Israel ha pecado.
le dice Dios. Josué no sabía lo que había pasado. Y también ha violado la alianza que yo le había impuesto. ¿Qué han hecho? Y Dios le dice, se han quedado con algo del anatema. Dios le dice eso. Yo les había dicho que no se queden con nada. Y se han quedado con algo, me han desobedecido. Por eso es que han perdido. Fíjense, muy interesante esto. El pecado de uno repercute en todo el pueblo. Todo el pueblo de Israel paga pato por el pecado de este huevo frito, no me acuerdo cómo se llama. ¿Ven? Entonces, dice Dios, por eso levántate, purifica al pueblo, diles, purificados para mañana. El anatema está dentro de ti. Entonces, mañana va a quedar en manifiesto quién es este que será, y este será entregado al fuego. Será entregado al fuego el que se ha quedado con el anatema. Y efectivamente el versículo 16 dice así, Josué se levantó, etcétera, etcétera, y descubrieron, convoca a todo el pueblo y a suertes, quién, y descubren quién se había quedado con el anatema, ¿no? Y fíjense lo que hizo, Josué le dice, ¿por qué nos has traído la desgracia? Que Yahvé te haga desgraciado en este día. Y todo Israel lo apedreó y los quemaron en la hoguera y los apedrearon. Sería interesante hacer eso también con ustedes, ¿no? El que se porte mal. Fíjense que, menos mal que no viví en esa época, digo yo, porque estaría yo también quemado y todo, ¿no? Muy bien, estupendo, ¿ven? Y entonces, hasta aquí vamos a llegar. Fíjense ustedes, muy interesante esto. Muy interesante. Esta es la lección que nos da Jericó y que nos da Ai. Esta es la lección que nos da Jericó y que nos da Ai. Se llama la solidaridad. El pecado de uno repercute en todos. Repercute en todos. La purificación repercute en todos. Después de ahí, Israel continuará tomando posesión de la tierra prometida. Ya no vamos a... ya mañana entraremos, ya estaremos dentro de la tierra prometida mañana, porque luego lo que viene ahora es eso, que Israel empieza a vencer a todos sus enemigos y Dios le entrega la tierra. Ahora escúcheme bien, esta solidaridad de toda la raza humana que ha sido puesta por Dios, esta es la misma solidaridad por la cual el pecado de Adán ha hecho que tú nazcas en pecado. Hay una solidaridad en todo el género humano. Por eso el pecado de Adán lo has heredado tú. ¿Por qué Dios lo hace así? ¿Se los he explicado o no? Sí. ¿Saben por qué? Lo dice San Pablo. Dios lo hace así, ¿por qué? Porque Dios sabía que de todas maneras nosotros íbamos a pecar. Y entonces creó la solidaridad para que el mal de uno repercute en todos, para que el bien de uno también repercute en todos. Para que el bien de uno repercute en todos. ¿Quién es ese uno cuyo bien repercute en todos? Jesucristo. El otro día en la misa se ha dicho, ¿no? ¿Qué misa ha sido? El viernes, el jueves, el domingo. El domingo, ¿no? El domingo. La segunda lectura del domingo. Así como por el pecado de uno, entró la muerte, por la desobediencia de uno entró el pecado, y con el pecado la muerte, cuanto más por la obediencia de uno, Jesucristo, entrará la vida para todos los que creen en Él. La solidaridad del género humano. Y eso mismo pasa con nosotros. En eso, por eso hay que tener mucho cuidado. Un catequista, les digo una cosa, escúcheme, con esto termino, escúchame bien. Un pecado tuyo, escúchame bien, repercute en los jóvenes catequizándose. Muy serio es esto. Un pecado tuyo repercute en los jóvenes catequizando. No es broma. Dios te pone en tus manos a un grupo de jóvenes para que los lleves al cielo, a la tierra prometida, te los pone en tus manos. Y lo que tú hagas, aunque ellos no se enteren, será para bien o para mal de los catequizandos, por esta solidaridad. Es lo mismo que yo, ¿no? O sea, lo que yo haga, aunque nadie se entere, repercute en la arquidiócesis de Arequipa. Repercute muchísimo en la arquidiócesis de Arequipa, porque es la porción del pueblo que Dios me ha encomendado. Un pecado que yo haga en mi corazón sin que nadie lo sepa, daña a la iglesia, a nuestra arquidiócesis. Mucho más que un pecado tuyo.
Un pecado mío mucho más a la arquidiócesis. Porque justamente por donde Dios me ha puesto, la misión que me ha dado, un pecado tuyo repercute en tus catequizandos. Por eso un catequista camina en la presencia de Dios con temor y temblor, como Josué, como Moisés, con humildad, y se apoya en el Señor. Y esa es la ilusión. La ilusión, porque un catequista, les decía, ser catequista no es un hobby. Ahí está el problema. Si existe uno que para él ser catequista es un hobby de fin de semana, 2 horitas, entonces claro, yo comprendo. A otros les gusta ir al estadio, pues a él le gusta ser de catequista. A otros les gusta hacer teatro, a él le gusta ser de catequista. Claro, es un entretenimiento, es un hobby, es una manera de llenar mi tiempo, lo que sea. Pero acuérdense lo que les he dicho el otro día, ser catequista es una vocación. Por eso es muy importante que estas catequesis también los ayuden a ustedes a discernir si Dios te está llamando a ser catequista. Porque ser catequista no es el domingo de 4 a 6, es los 7 días de la semana, las 24 horas, los 365 días del año. Eres un catequista, siempre. Cuando te vas en la mañana y te vas a peinar, decís, soy catequista, soy un catequista, soy un catequista. Esto es una vocación, esto forma parte de mi ser, soy catequista. Y todo lo que yo haga repercutirá en mis catequizandos. Por eso rezo por ellos, por eso hago ofrecimientos por ellos, por eso me entrego a ellos. Mi vida está en función de mis catequistas. Es más importante ser catequista que ser ingeniero. Mucho más importante. ¿Me entiende? Mucho más importante ser catequista que ser ingeniero. Pasa a ser tu misión en este mundo, ser catequista. Una cosa estupenda. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿están contentos? Así que ánimo, como Josué, no tengan miedo. Que el Señor estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo para meter a estos chicos en la tierra prometida. Nos ponemos en pie.